comento en dos palabras qué es Metzer. Metzer es una empresa fabricante de riego por goteo israelí. Pertenece a Kibbutz Metzer. Está cerca de Haifa, a unos 20 kilómetros del puerto. Y bueno, fue una de las 4 empresas que desarrolló el goteo a partir de los años 70 en el mundo y que le dio difusión comercial. Como todos sabemos, esta tecnología comercialmente se originó y se difundió por empresas israelíes. La idea es un poco comentarles qué propuestas o qué hemos desarrollado para el cultivo de arándanos y que podemos ofrecerles acá en Colombia junto con nuestro distribuidor Irridelco. Vamos a la 3. Bueno, me toca dar las malas noticias. Venía todo fantástico. Pero, bueno, hay que saber que el arándano, vamos a trabajar con una especie que es muy sensible al contenido hídrico que tenemos en el suelo. Y fácilmente pasa una situación de estrés. Tanto por falta de contenido hídrico en el suelo como por excesos. Al salir, nosotros tenemos que tratar de mantener el flujo de agua, suelo, planta, atmósfera, lo más equilibrado posible, porque inmediatamente a cambios moderados del contenido de agua, tiende a cerrar los estomas, deja de transpirar y también deja de fotosintetizar la planta. Entonces perdemos producción de azúcares, de glucosa, de formación de tejidos. Un poco recorde la siguiente, a ver. Bueno, acá un poco quiero mostrarles cuál es el grado de sensibilidad. Vemos en este gráfico, tenemos en el eje horizontal el contenido hídrico del suelo medido como potencial y en el vertical la conducción estomática, que un poco nos va a dar una idea de la tasa de fotosíntesis. A medida que se van cerrando los estomas, la planta pierde la posibilidad de captar dióxido de carbono que necesita para la fotosíntesis y pierde capacidad de síntesis. Nuestro objetivo como regantes y como productores tiene que ser que la planta transpire todo lo que el medio, la atmósfera de la zona donde estamos los permita. Al transpirar va a haber mayor intercambio gaseoso y las tasas de fotosíntesis van a ser más elevadas. Va a haber mayor formación de azúcares, mayor desarrollo vegetativo. Como podemos ver, en este eje, a ver si esto anda, esto representa prácticamente capacidad de campo, es la capacidad máxima de humedad que puede tener un suelo X. Estamos en orden de potencial del 0,10, 0,20. Contenidos altos de humedad casi máximos. Y fíjense cómo enseguida, apenas disminuye la capacidad máxima, baja la capacidad, empiezan a cerrarse los estomas. Estamos hablando del contenido útil de agua. El arándano empieza a salir de la zona de confort cuando se reduce a valores del 30-35%. Son zonas donde cualquier otra especie estaría en pleno confort. Hablamos, por ejemplo, de un aguacate, tolera hasta un 60% de reducción del agua útil. Un maíz, un 50%. Entonces esto nos va a marcar un poco las características que tienen que tener nuestro equipo de riego. Fíjense que, bueno, y otra característica que también afecta la configuración del equipo de riego es las características de la raíz. Sabemos que tiene un sistema radicular poco vigoroso, que no tiene pelos absorbentes, que la absorción la hace a través de las raíces nuevas. Van a ver, si encontramos raíces gruesas, son solamente raíces de fijación, no tienen función de absorción ni de acumulación de reservas. La siguiente. Acá vemos las raicillas blancas, son las raíces nuevas por las cuales se produce la absorción. Como ven, es un sistema fibroso y que explora escasamente los 30-35 centímetros de suelo. Eso nos limita a que nuestro tanque de almacenamiento de agua en el suelo va a ser muy restringido. Solamente el agua que podemos almacenar en el suelo para que esté disponible a la planta tiene una profundidad de 30-35 centímetros. La siguiente. Bueno, eso
Nos va a caracterizar el equipo de riego, por lo tanto, con estas características, tiene que ser un equipo muy preciso para que mantengamos en condiciones de confort a la planta, muy cercanos, en valores muy cercanos a capacidad de campo. Y por otro lado, riegos frecuentes, pulsos. Entonces, ahora yendo a lo que son las soluciones, por un lado tenemos plantaciones a campo como esta, siempre surge la pregunta cuando estamos a campo de los productores, ¿por qué no regar si ponen uno o dos laterales? La experiencia, y hace mucho, tanto en Argentina como en Chile, las primeras plantaciones se hacían con un lateral, después se empezó a investigar y hay caída de rendimientos importantes. Básicamente por también una característica fisiológica de la planta es que no trasloca lo que absorbe de un lado a raíz hacia el otro lado de la planta, ¿no? Tiene una traslocación selectiva. O sea, los haces vasculares por ejemplo, de este lado no están vinculados con los tallos del otro lado. Entonces, si yo pongo un solo lateral sobre un costado, voy a tener desarrollo solamente de ese lado de la planta. Y por otro lado, si la colocamos al centro, tenemos un problema físico que es el crecimiento de los brotes nuevos de la corona, terminan estrangulando la manguera de riego, ¿no es cierto? La siguiente. Entonces siempre hablamos de dos laterales. Hay un trabajo del ingeniero Panuncio que está publicado, desarrollado en Concordia sobre O'Neill. Él durante varios años fue comparando una plantación con un lateral de goteo y otra con dos, y el acumulado de pérdida de rendimiento es realmente muy importante. Siguiendo con las opciones para arándano a campo, lo que tenemos que tratar es de que no se formen bulbos aislados dentro del camellón. Estos bulbos aislados van a generar el inconveniente de que van a acumular sales. En el bulbo húmedo, las sales del agua de riego tienden a acumularse en la periferia. Si yo tengo bulbos aislados, primero voy a tener desarrollo radicular solamente localizado justo abajo del bulbo húmedo de goteo. No voy a explorar todo el perfil que yo he preparado y por lo tanto voy a tener limitaciones de desarrollo vegetativo. Y voy a acumular sales, voy a hacer bancos salinos dentro de mi camellón, que van a producir, es una especie también poco tolerante a sales, me van a producir mortandad radicular. La siguiente. Lo que tengo que tratar cuando configuro el riego es que los bulbos tengan a solaparse, mínimamente un 20%, hablamos de solape. El desarrollo de un bulbo húmedo está dado por el factor de la textura del suelo, el caudal del emisor y el tiempo del pulso de riego que yo genere. Por lo tanto, al momento de configurar el riego, yo tengo que saber la textura que tiene mi suelo y en función de eso voy a elegir el caudal del emisor. Siempre hablamos de caudales de 0,8, 1 litro, 1,2, 1,6 me parece mucho, pero tengo que conocer mi suelo para definirlo. Por otro lado, el pulso... ¿Me corres una para adelante? Vuelta. Por otro lado, el pulso debe superar por lo menos unos 10 centímetros el alcance de las raíces, cosa de obtener el lavado y poder percolar las sales en profundidad. La siguiente. Bueno, como solución para plantación en suelo, entonces hablamos de dos laterales de goteo, generalmente toda la industria que está basada en diámetros de 16 milímetros, una separación de emisores de 30 centímetros, y los caudales, como les decía, van a estar en función de la textura, alrededor de 0,8, 1,1, 1,2 y hasta 1,6. Los emisores, para hablar de un riego preciso, como dijimos que necesitamos por las características del arándano, deben ser autocompensados y antidrenantes. Me saco un poco de agua. Se me está trabando la lengua. Gracias. El autocompensado nos permite que todos los emisores emitan el mismo caudal a lo largo de toda la línea de goteo, incluso cuando hay cambios de presión. Por lo cual, tanto voy a tener un riego muy uniforme. Y el antidrenante, la característica de que el emisor sea antidrenante, nos mantiene las tuberías, una vez que hemos suspendido el riego, las mantiene las tuberías con una carga de agua. Entonces yo puedo hacer pulsos de riego
y rápidamente responde el equipo en el campo y emite el pulso. Puede hacer pulsos cortos. Como habíamos visto, es tan sensible a la falta de agua como al exceso de agua. Entonces, eso nos permite hacer un riego bien ajustado. Comercialmente, nuestro producto se llama Invar, para campo, el goteo. La ubicación normalmente es el lateral, y ahí conviene tener en cuenta la preparación de las camas. Las camas tienen que ser lo más parecido a una meseta y ser generosos con el ancho para que no tan... A veces uno ve camas algo empinadas y en los laterales en el borde de la cama, y se generan canales preferentes y perdemos flujo de agua que termina en el pasillo, ¿no? Tener en cuenta eso. Y por supuesto mantener un suelo joven, con buena permeabilidad, con buen nivel de materia orgánica, que tenga buena infiltración. La siguiente. Bueno, este es un poco el Invar. Como pueden ver, es cómo se compone un gotero autocompensado. Tiene 3 componentes: un cuerpo, ahí va a tener un filtro, una lámina que compensa los cambios de presión y la tapa. Tienen 3 componentes. Como les decía, la oferta de caudales es amplia, como para que yo pueda ajustar el gotero que voy a elegir a mis condiciones de suelo. Sella, o sea, cuando cae la presión por debajo de 1,2 metros, sella, deja de emitir agua, y por eso la tubería queda cargada y responde rápidamente cuando yo hago pulso, y puedo hacer pulsos cortos de riego. Y los diámetros de los espesores de pared, normalmente como trabajamos con mulch en arándano, yo creo que podemos trabajar tranquilamente con 24, en 26.000 o 0,4 milímetros de espesor, no es inconveniente. La siguiente. Yéndonos ahora a las soluciones para maceta o bolsa, tenemos la clásica, que es el gotero botón, que se inserta en una línea que alimenta el gotero, y después microtubos que llegan a las macetas y una estaca que emite por donde corre la gota en cada estaca. Tenemos productores que optan por 2 estacas por maceta y hasta 4. Generalmente acá usamos un emisor de 4 litros por hora. Van a ver que hay tubos blancos y tubos negros y tubería de conducción blanca y negro. Esto es importante en zonas con alta radiación. Al quedar la tubería cargada con agua, puede levantar mucha temperatura y el goteo quemarme las raíces. Por eso en zonas de alta radiación optamos por mangueras de bicolor, para evitar que el agua levante demasiada temperatura. Son mangueras que son blancas por fuera y negras por dentro. Mantenemos el negro para que no se desarrollen, no llegue la luz translúcida dentro de la tubería y se desarrollen algas. La siguiente. Bueno, acá podemos ver una instalación con dos estacas por maceta. Lo que sí hay que ser claro, que la autocompensación termina donde termina el gotero botón. Después lo que puede llegar a cada una de las estacas va a ser producto a veces, de la posición en que está de la estaca o cómo se ha acomodado el microtubo. Entonces perdemos algo de precisión en este sistema, ¿no es cierto? Y hay que estar revisando y acomodando las estacas constantemente para que estén bien verticales y no se hayan caído. La siguiente. Acá tenemos un sistema con 4 estacas por maceta. Lo lógico, todas dependen de un tubo, de un gotero botón, como le llamamos, de 4 litros. La siguiente. Bueno, este es el Gali, el gotero botón. Vienen presentaciones de 1 litro, 2 litros y 4 litros. También es autocompensado y antidrenante. La siguiente. Y este es un desarrollo que hicimos específicamente para arándanos, que es el gotero Invar que les había mostrado en la implantación a suelo. Le hemos agrupado, damos un distanciamiento para que 4 emisores caigan dentro de la maceta. Esto nos da mucha precisión, porque tenemos 4 goteros autocompensados que distribuyen el agua así acá uniformemente. En el otro caso, el autocompensado llegaba hasta el gotero botón y después dependía de la forma en que tomen los tubines y de cómo esté la estaca, cómo se va a distribuir el agua en las 4 macetas. Están las 2 presentaciones. Generalmente las distancias para las macetas habituales que tenemos en arándano
son formatos que están conformados de 13 a 15 centímetros entre emisores, con lo cual caen cómodamente dentro de la maceta, y después siguen 47 centímetros, 57, 67, según lo que requiere el productor, de tubería ciega que nos permiten separar las macetas. Acá lo pueden ver. Acá están los 4 emisores concentrados en la maceta. La siguiente. Acá tenemos otra imagen. El mismo borde de la bolsa o de la maceta sirve para romper la gota y que caiga la gota dentro de la maceta. La siguiente. Acá les quiero mostrar un desarrollo que hicimos en Guanajuato para una feria. Metzer montó un invernadero y plantamos la misma variedad. Un sector con gali, con otro botón, y otro con imbar agrupado. Fíjense la diferencia que hubo. No recuerdo bien el plazo de tiempo, pero la diferencia de desarrollo, tanto radicular como de vegetativo de las especies, de la planta. Esto fue con imbar agrupado y esto fue con gali. Con imbar agrupado logramos muy buena uniformidad de humectación en la maceta. Por otro lado, el costo de inversión es un 30% menor. A nivel de materiales, también requiere mucho menor costo de necesidad de mano de obra al momento de la instalación. No hay que estar cortando tubines ni insertando estacas. Y después también el mantenimiento del día a día es mucho más cómodo. No tengo que estar revisando estacas en el cultivo. A veces uno recorre los lotes y encuentra que hay una planta seca en la maceta y es que se ha caído, se ha obturado el gotero botón y nadie lo ve. Cada maceta depende en este caso de un gotero botón. En el modelo de imbar agrupado tenemos 4 emisores. Es muy difícil que vayamos a tener inconveniente en los 4 emisores al mismo tiempo. Y en plantaciones intensivas, como les mostramos, esto se seca rápidamente y la planta a lo mejor no se muere, pero perdemos productividad hasta que se recupere. La siguiente. Bueno, acá quería mostrarles plantaciones grandes hay con este desarrollo de imbar agrupado. Destacamos lo que les decía, el antidrenante y autocompensado para hacer un riego bien preciso. Y el antidrenante para poder regar por pulsos y hacer riegos cortos y mantener siempre la condición de suelo de confort de la planta. O sea, mantener siempre niveles muy cercanos a capacidad de campo. Bueno, la siguiente. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.